Muy buenas noches, qué gusto saludarlos un martes más. Estamos en el Diálogo por la Esperanza número 105. Este es el sexto en esta dinámica de diálogo sinodal. Diálogo sinodal que nos lleva a la escucha, que nos lleva a la comprensión no solamente de lo que estamos viviendo, sino de cómo lo están viviendo los demás actores del mundo educativo y cultural. Tengo que confesarle que hemos grabado en el día lunes anterior, muy temprano, y por lo tanto, no tendremos esta dinámica de interacción a través de las redes sociales. De todas maneras, los invito a que nos escriban. Yo estaré pendiente, estoy seguro que nuestras dos grandes invitadas, mujeres, también estarán atentas de nuestras redes sociales. Permítanme hacerles llegar un saludo a todos ustedes de parte del señor arzobispo de León, Monseñor Alfonso Cortés Contreras, nuevo responsable de la dimensión de pastoral educativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El día de hoy, como ya les he adelantado, tenemos a dos mujeres sumamente experimentadas, cada una en sus campos, cada una en sus áreas, mujeres apasionadas. Son dos mexicanas muy comprometidas con la educación en México. La primera, Margarita Zavala, actual diputada federal, una mujer que ha participado activamente de la vida política de México desde la cuna. Católica, primera dama de México al acompañar a su esposo, el señor presidente Felipe Calderón Hinojosa, en su gestión. También nos acompaña una mujer que es docente, académica, investigadora. La doctora Marta Portilla León, toda una investigadora de la educación. Es una laica muy comprometida en la pastoral de su diócesis de Jalapa, así como en la provincia de la región de Veracruz. La conocí hace algunos años cuando participaba fuertemente de la dimensión de educación de su diócesis. Les damos la más cordial bienvenida y me voy a permitir, para que conozcan un poco de su experiencia curricular, laboral, personal, leer algunos datos de su currícula. La doctora Marta es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, donde obtuvo el mejor promedio de su generación. Es maestra en investigación educativa por el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, obteniendo mención honorífica. Y es doctora en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En su trayectoria laboral cuenta con más de 10 años efectuando tareas de investigación y docencia al mismo tiempo. Ella hace investigación educativa en el campo, en el ejercicio de la profesión docente. Primero lo hizo en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Investigaciones en Educación y posteriormente en el Instituto de Psicología y Educación, así como de la Facultad de Pedagogía. También ha colaborado con instituciones privadas de nivel básico mediante cursos de formación continua para el profesorado y en institutos de educación superior como docente en las maestrías en pedagogía, orientación y desarrollo familiar, innovación y calidad educativa de la UPAEP en Puebla. Los temas en los que ha desarrollado trabajo de investigación y docencia son análisis de la práctica docente, orientación y desarrollo familiar, la imbricación de los contextos familiares y escolares,
la gestión de proyectos de investigación, acción, la didáctica de la lengua escrita, comprensión de textos, inclusión y literacidad académica. Ha escrito distintos artículos y reseñas en varias revistas. No las menciono todas porque no acabamos, pero participó como coautora y colaboradora en un proyecto de investigación de ciencia básica financiada por el CONACYT, titulada Los lectores y sus contextos. También ha sido invitada a exponer avances en sus trabajos de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del Seminario en Desarrollo Humano que coordina el doctor David Poveda. Muchas gracias, doctora Marta. Es un gusto tenerla con nosotros. Muy buenas noches. Eduardo, muchas gracias a usted por la invitación y de verdad es un honor y un placer para mí acompañarles en esta noche. Gracias por su amabilidad. Muchas gracias, muchas gracias. Presento a la licenciada Margarita Zavala, licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Participó en el programa de estudios políticos de la mujer en la Universidad de Harvard. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana y profesora de Derecho en el Instituto Asunción de México por muchos años. Como parte de su trayectoria legislativa, fue diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrante de las comisiones de Administración Pública, Atención a Grupos Vulnerables, Justicia, Derechos Humanos. Como diputada federal, fue integrante del Comité del Centro de Estudios de Derecho, Investigaciones Parlamentarias y de las comisiones de Defensa, Justicia y Derechos Humanos y Trabajo y Previsión Social de 2003 a 2006. En su trayectoria política participó en la reunión de mujeres parlamentarias en Beijing, China, en el Foro de Organizaciones No Gubernamentales, miembro activo del PAN, integrante de la Secretaría Nacional Juvenil del Comité Ejecutivo, consejera nacional, directora del Departamento Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional. También fue miembro del Comité Directivo Estatal del PAN en el Distrito Federal, secretaria de la Comisión de Orden del Consejo Nacional, secretaria de Promoción Política de la Mujer. Es fundadora de la Asociación Civil Libertad y Responsabilidad Democrática, para conformarse como partido político nacional con el nombre de México Libre. Después de su experiencia como candidata independiente a la presidencia de la República, regresa al PAN siendo diputada federal en la actual legislatura. Es articulista en El Universal, ha publicado artículos en periódicos y revistas, como El Lugar de las Mujeres y México, Tierra de Oportunidades para las Mujeres, en la publicación de Sentimientos de la Nación. También, si pusiéramos atención a todas sus publicaciones, no terminaríamos. Por cierto, les sugiero mucho leer la editorial del día de hoy en El Universal, es extraordinaria. Verdaderamente hay una claridad muy grande de las grandes consecuencias de algunas acciones actuales con relación a la vida democrática y al poder judicial. No se la pierda, vaya y búsquela. Muchas gracias, Margarita. Es un gusto tenerla esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias, es un gusto para mí, de verdad que me den esta oportunidad de dialogar también con una experta, con la doctora Portilla León, y desde luego, pues también con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. La investigación y la legislación van de la mano. La investigación y la legislación van juntas con parejo, es decir, una investigación que no logra plasmarse en la realidad, pues es una investigación, podríamos decir, un poco ociosa, es decir, que no tiene impacto, no tiene incidencia. Y por el otro lado, una tarea legislativa sin la investigación, pues se queda en esquemas muy ideáticos. Necesitamos ir y averiguar la realidad. Por eso he querido invitarlas para este diálogo. Las dos tienen que ver con la realidad, una para inteligirla y la otra para normarla.
Así que me alegra que estemos aquí esta noche. La Iglesia habla de un pacto educativo. Es decir, el Papa Francisco, jesuita, también académico, también un gran teólogo y un gran pastoralista, se da cuenta que este cambio de época solo va a adquirir un nuevo rumbo en un nuevo sentido a través de la educación, a través de la investigación, a través de la ventilación de nuestra cultura para ofrecer nuevos referentes. Doctora Marta, platíquenos un poco. Cuéntenos cómo ve la investigación en este momento, cuáles son sus desafíos. Le escuchamos. En mi experiencia, desde lo que conozco, bueno, la investigación ahorita se está centrando muchísimo en los efectos de la pandemia, ¿no? Ahorita, de hecho, acaba de celebrarse el Congreso Nacional de Investigación Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en Puebla. Fue de manera virtual durante toda esta semana que acaba de pasar, y todos los ejes temáticos, las mesas, pues abordaban la cuestión de la pandemia y sus efectos, ¿no?, en los distintos niveles educativos. Entonces, ahorita estamos muy centrados en cómo se ha vivido este reto, cómo han respondido los distintos actores educativos y qué se ha logrado, ¿no?, para en un contexto posterior, digamos así, en términos de post-pandemia, hablar de modelos híbridos, mixtos, de educación para los diferentes niveles. Entonces, considero que la investigación educativa ahorita se ha llevado a cabo, digamos, a marchas forzadas también, porque como esto es nuevo, pues todos los datos son relevantes, ¿no? Y todavía no se puede hacer un corte y no podemos esperar a decir, acabemos a que pase la pandemia para entonces ya ver los resultados y entonces poder hacer un informe de qué está pasando y qué podemos retomar, ¿no? Sino que lo estamos haciendo sobre la marcha. De hecho, ha habido varios seminarios de investigación, uno de los pues bastante reconocidos a nivel internacional y que ha tenido una gran participación ha sido el Seminario Interinstitucional en Educación Superior de la UNAM, ¿no? Entonces, todo el año pasado, el año 2020, giró en torno a la educación superior en esta época de crisis de la pandemia, y en el actual, bueno, están sobre estudios de género y el papel de la mujer, género y feminismo en la educación superior. Entonces, y también aquí ha salido esta cuestión, ¿no? O sea, como antes de la pandemia había todas estas movilizaciones y de algún modo se cortan cuando irrumpe la pandemia y ya no se pueden visibilizar tanto, ¿no? Entonces es muy interesante que los diferentes investigadores en educación, desde sus ámbitos de interés muy particulares, pues hemos confluido en torno a esto, ¿no? De hecho, en la Universidad Veracruzana, pues muchos trabajos de investigación actualmente en tesis de grado de estudiantes tienen que ver con la pandemia, con la formación integral de los estudiantes, y esto ha hecho también que se centren en otros temas, pero alrededor, digamos, de esta gran atención que ha acaparado la crisis por el COVID-19 en términos de la inclusión. O sea, mucho se ha hablado de educación inclusiva, mucho también de las tecnologías de información y comunicación, mucho de los soportes digitales, de la transición hacia una educación virtual, o sea, una educación en línea, que aunque teníamos el término anteriormente, nos hemos dado cuenta que no aplica para lo que estamos viviendo, que todo esto es emergente, y que también mucho sobre el análisis de la práctica docente, de los retos que se han enfrentado y las soluciones que se les han dado, ¿no? Sabemos que la investigación educativa no es para aterrizar en soluciones concretas, prácticas, ¿no?, sino que es para indagar las causas, para conocer los orígenes de los problemas, las consecuencias que estos tienen, para tener un panorama más amplio desde una investigación cuantitativa en términos numéricos, en índices, en impacto, en medición, ¿no? Y desde un enfoque cualitativo o mixto vamos más al detalle, a la profundidad, a darle la voz a los sujetos, qué está pasando en tus contextos, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás afrontando. Entonces, desde ese lado es que en investigación educativa actual se ha resaltado el testimonio de docentes que con sus recursos propios, con su acceso a internet limitado o en cibercafés o en donde pueden, pues ellos acceden y dan sus clases.
los chicos también, los padres de familia, todo el trabajo que hay atrás, la imbricación de los contextos, que a mí esto me apasiona. Entonces, cómo la escuela está en la casa y la casa está en la escuela. Entonces, cómo este espacio íntimo tan privado que es la familia, bueno, ya ha dejado de ser tan privado. Los profesores nos hemos metido a la casa de los estudiantes, ellos también se han metido a la casa de los profesores. Así es. Entonces, hemos tenido también investigaciones en contextos situadas, realizadas por los mismos participantes en el ámbito educativo. Hay muchos estudios actuales sobre desigualdad, sobre pobreza, sobre exclusión, sobre deserción, y se han sacado a la luz todos estos problemas del rezago educativo, las cuestiones del acceso a las tecnologías, los aspectos remediales que podríamos tener, pero yo quiero centrarme más en los aspectos positivos. Creo que la investigación educativa para eso nos sirve, más que para reconocer las carencias, para reconocer cuáles son las fortalezas y lo que podemos apuntalar, y dejar de ver el punto negro en la hoja y ver más allá, ¿no? Y bueno, me callo. No, porque si no puedo seguir hablando otros 4 minutos. ¿Sí? No, con toda libertad, por favor. Yo quería hacer solamente el comentario. Yo creo que en unos 10 años las temáticas de investigación educativa han cambiado. Antes eran las teorías, las historias, los modelos, etc. Y hoy me parece, incluso también como una consecuencia de la pandemia, están siendo mucho más aterrizadas en la realidad educativa. Creo que dejamos aquel cubículo que estaba allá arriba en la estratosfera y hemos bajado muchísimo a ver las realidades concretas de los educandos, que tienen que ser nuestra atención. Nosotros no podemos enrollarnos en la gestión educativa, en la administración educativa, sino que tenemos que ver, como decía el Papa emérito Benedicto XVI, al educando, ¿no? Dejar de quejarnos de él para poder servirle y atenderlo y comprender sus contextos. Muchas gracias, Marta. Ha sido muy interesante escuchar esta primera intervención. Y ahora vamos a la legislación, que es otro mundo, otra realidad. Han sucedido muchas cosas durante los últimos años en materia educativa, pero bueno, escuchemos a la experta. Adelante, Margarita. Pues muchísimas gracias. Sí, en efecto, yo creo que hay varios retos. Primero, el que se comentó ahorita al inicio del programa por el propio padre Eduardo, pues uno de ellos es vincular la investigación con la legislación. Claro que es complementaria y me parece que hay una parte fundamental en relación a la expertise y al conocimiento que debe tener un legislador o legisladora, que no tiene que saber de todo, pero sí tiene que tener allegada a quienes se encargan de investigar. Los legisladores llevamos de repente una dinámica que a veces dices, déjenme estudiar, y creo que ahí hay una parte de complemento fundamental. Por eso se hacen parlamentos abiertos, que es una modalidad muy interesante que a mí me gusta mucho, pero que es relativamente nueva. Entonces yo no sé, a lo mejor la doctora Marta no sabía ni siquiera que existían los parlamentos abiertos, o los escuchaba y no sabe que uno puede intervenir ahí, y yo creo que son fundamentales. En lo particular, creo que ahí hay una parte que tenemos que fomentarla, promoverla, y que, miren, yo ya como veo las cosas en México, o nos ponemos nosotros a trabajar los de afuera, porque el gobierno trae otra visión, y bueno, y lo voy a decir en general para no mucho menos particularizar este diálogo, que si se trata de esperanza es de la importancia de lo que podemos hacer todos nosotros, y uno de ellos es esa vinculación que cualquier autoridad debe tener con los expertos. Entonces, el intercambio, tendremos que trabajar bastante con el intercambio. Creo que es uno de los retos de una legislación, y sin duda alguna, pues a mí me preocupa, por ejemplo, que la legislación responda a una realidad y procure poner las condiciones para que la resuelvan. ¿Quiénes? La legislación, no, para que le resuelvan
quienes participan en ese sector o en ese mundo. Entonces, la Ley General de Educación, las leyes que tienen que ver con la educación, no tienen más que poner las condiciones en términos subsidiarios para que los maestros lo puedan resolver, para que los estudiantes sean el centro y el corazón del sistema educativo, y para que la autoridad en términos administrativos pues también haga lo propio y se allegue de todas las investigaciones, es decir, para que trabajemos todos juntos, que yo creo que también parte de ese pacto global es que todos nos metamos en los temas y no esperemos a que cualquier gobierno va a estar sobrepasado en esos temas. Por eso el reto también es la libertad en las legislaciones educativas y en ese sentido me parece que falla bastante la legislación en nuestro país, sobre todo la última, en donde pues tiene que ver con otros intereses o que hay una tendencia a centralizar las cosas, a ordenarlas, a enviarlas, a tratar de que prevalezca un solo pensamiento, una sola manera de hacer las cosas. Yo soy de la idea que el reto de una legislación es dar la mayor libertad posible a los estados, a los municipios, incluso a los padres de familia que pudieran escoger, ¿no? Y que pusieran en el centro al estudiante, que requerirá también, pues, incluso, pues, de distintas maneras de ver las cosas. Es decir, que un estudiante, por ejemplo, en educación superior, entre más posibilidad tenga de elegir, pues mejor. Y que demos por un lado, que eso sea lo que aprecie la legislación. Entonces, bueno, pues muchos retos en términos legislativos de la propia legislación y desde luego de los que formamos parte de los congresos locales y federal, que es en el que estoy. Muchas gracias, Margarita. Efectivamente, una de las cosas que más me gustan del pacto educativo es que el Papa Francisco sugiere salirnos del paradigma estatista. No quiere decir ir en contra del Estado de ninguna manera. Sin embargo, entender que, como él dice, retomando aquel refrán africano, se requiere de toda la aldea para educar a un solo niño. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo todos, los padres de familia, por eso la imbricación tan famosa, que es uno de los grandes temas de la doctora Marta desde sus inicios. Imbricación significa esa vinculación, esa secuencia que tiene que haber entre la realidad escolar y la realidad familiar y la realidad social, y todo tiene que encadenarse, no puede fragmentarse, sino que tiene que unificarse la visión, la gestión, el acompañamiento, etcétera. Y el Papa dice: dejemos de esperar todo del Estado. Tenemos que organizarnos, del gobierno, tenemos que organizarnos para todos responder. Y por eso pide a las escuelas que veamos más allá de las cuatro paredes y pide a los padres de familia que participen de la escuela, así como a todas las organizaciones que podríamos llamar de educación no formal, los scouts, los centros deportivos, artísticos, inclusive los propios de las asociaciones religiosas que también educan algunos aspectos fundamentales de la persona humana. Doctora Marta, ¿cómo hacerle para centrar en la persona la educación? Es uno de los puntos que a mí me parece fundamental. ¿Cómo dejar la idea para bajar a la realidad de las personas concretas? La licenciada Margarita hablaba muy bien del principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es eso, ¿verdad? Tanta autoridad como sea estrictamente necesaria, tanta libertad como sea posible. ¿Cómo ayudarles para que todos puedan aportar y ser solidarios, corresponsables frente a la educación de todos? Porque todos estamos llamados a educarnos en las distintas etapas de la vida. Los ancianos, cuando llegan a esa etapa, los recién casados, los padres de familia necesitan ser formados para ser padres de familia. El mundo laboral necesita ser constantemente capacitado, etc. Entonces, ¿cómo cambiar nuestra visión para, en lugar de ver tanto la cuestión de la economía, del gobierno, ¿no?, la promoción humana, el acompañamiento de la gente en todo momento? La escuchamos, doctora, adelante.
Sí, claro, pues es necesario, como dijo ahorita muy bien la licenciada Margarita, articular esos esfuerzos y como usted menciona también, buscar esas sinergias donde nos involucremos tanto los docentes, o sea, desde el ámbito universitario y de la investigación, también nos involucremos con qué se está proponiendo desde el lado de la normatividad y las legislaciones, ¿no? Y tratemos de hacer esos puentes. Y yo creo que se puede lograr de muchas maneras. Tan solo veamos lo positivo que sí tiene el nuevo modelo educativo, aun cuando en su momento ocasionó mucho rechazo y también hay mucho debate, hay muchas cosas que están ahí ambiguas y cosas que se tienen que pulir y trabajar, pero que no nos detengamos en eso, sino que veamos, bueno, ha puesto la escuela al centro, cuando uno diría, podría ser mejor poner a la persona al centro, no al estudiante al centro y no a la escuela. Pero si tratamos de entender, o sea, cambiar un poco la mirada y decir, a ver, las instituciones, los centros escolares pueden aprender, o sea, pueden llegar a ser organizaciones que aprenden. Hay autores que dicen que sí, ¿no? Dentro de la organización escolar, dice, pues claro que sí, porque una organización está compuesta por personas y las personas tienen su propio desarrollo, hay una línea evolutiva y pueden aprender. Entonces podemos transformar cosas y dar ese papel de autonomía, ok, creo que se quiso dar cuando se habla de la autonomía de las escuelas, no tan solo para elegir el número de días de calendario escolar que se van a trabajar o no, en los acuerdos que se van a tomar, en las posibles adaptaciones curriculares que se permiten según los contextos. Entonces yo creo que sí es posible interactuar con eso. O sea, tenemos que aprender a interactuar con lo que sí tenemos en común, ¿no? Y buscar más bien lo que nos une. Y como dice el Papa Francisco en ese pacto global, hacer todos los esfuerzos para que toda la aldea colabore en la educación desde chico, ¿no? Y creo que desde la pastoral educativa se ha trabajado desde ese documento de Educar para una Nueva Sociedad, en esa perspectiva de que todos somos educadores finalmente, ¿no? Hasta un abuelo, una abuela, un tío, todos los que tenemos interacción con personas, con las nuevas generaciones, pues estamos educando desde nuestras acciones, desde nuestros conocimientos. Entonces, hay un término que a mí me gusta mucho, que es el de fondos de conocimientos familiares, desde esta línea sociocultural, o sea, que no nada más es el capital cultural, que no nada más es el capital económico, ¿no? O en términos intelectuales, ¿con qué cuentas tú? Sino con tus fondos de conocimientos familiares que articula esa red de relaciones con otras personas, con otras familias, con otros actores sociales, donde nada queda fuera y eso te constituye a ti como persona y entonces te apropias de los contenidos y te apropias de maneras de pensar y de actuar que pueden ser coherentes con ellos. Entonces, creo que es muy importante considerar este término, la interacción, el encuentro con el otro, que es también a lo que nos invita el Papa, o sea, esa cultura del encuentro para evitar la cultura del descarte, ¿no? Y entonces, en vez de polarizarnos con ideologías, decir, a ver, todos buscamos un bien común, ¿no? Todos somos mexicanos, todos queremos lo mejor para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Y creo que en la investigación educativa hay esfuerzos en ese sentido de reconocer lo que sí se hace, de reconocer que todos los docentes tienen esa vocación, o sea, es cierto, hay casos especiales, digamos, o casos particulares, pero ahorita que hablaba la licenciada Margarita también de escuchar la voz de los investigadores, creo que eso es importante porque tan solo cuando se habló de reformas en su momento, hubo varios investigadores que participaron haciendo un libro también editado por el, no recuerdo si bien por el Senado, pero sí, por la edición Belisario Domínguez, algo así, que hablaba de esos procesos de evaluación y cómo no podemos quedarnos con una evaluación puramente en términos cuantitativos o de evidencias, ¿no? Que los profesores cargaron mucho con eso y es uno de los retos que tenemos y en la investigación se ha evidenciado que no funciona, o sea, que esos procesos de evaluación cuantitativa los puedes aprobar incluso cuando no seas un profesor que esté comprometido con sus estudiantes, que hace falta la contraparte, una evaluación cualitativa donde se dé a conocer qué es lo que viven en esos contextos y qué sí puede hacer un estudiante con el apoyo de un profesor que lo da todo en un medio de situaciones muy vulnerables, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también el Papa nos marca cuando ha reconocido a los profesores a nivel internacional, ¿no? El caso de este profesor keniano que incentivó la ciencia, o sea, tenemos casos extraordinarios también en México,
chicos que vienen de familias muy pobres, pero que la articulación de los esfuerzos de profesores y de padres de familia los ha llevado a otro nivel. Entonces, los padres de familia están muy interesados. Algo que yo tengo muy claro es que los padres de familia valoran la escolarización, que no dicen, mi hijo que deserte, o sea, mejor que se ponga a trabajar. Son pocos los casos realmente, o cuando la situación es extrema, pero ellos apuestan porque la escolarización formal les dé un plus, les dé esa posibilidad de ascenso en los estratos sociales, y que les dé tan solo una posibilidad de cambiar su manera de vivir. Muy bien. Doctora Marta, permítame hacerle una pregunta rápida. Sí, claro. Le voy a poner 3 puntos suspensivos. Sus estudiantes piden ¿qué? 3 puntos suspensivos. Le vamos a hacer la misma pregunta a la licenciada Margarita, porque también es maestra, y también es mamá, y también es diputada, y las dos están muy metidas en muchos ámbitos. Pero ¿qué dicen los chicos? ¿Qué piden los chicos? ¿Qué exigen los chicos? ¿Cuál es el sentir de los chicos? Pues yo estoy sorprendida porque en medio de toda esta situación de la pandemia, los chicos dicen, déjennos ser autónomos. O sea, he aprendido a ser autónomo en medio de toda esta situación, a no esperar que las cosas me caigan del cielo. Y eso es textual, de entrevistas con chicos universitarios, ¿no? Ayúdenme, o sea, a no quererme resolver las cosas, a ponerme retos, a dejar que yo lo haga. También, ¿qué quieren los chicos? Que comprendamos sus situaciones. Hay chicos que están laborando y trabajando y tienen la confianza de externarlo, esperando que haya una respuesta institucional que les apoye. Hay chicos que piden que se integren, o sea, se integren esfuerzos para que todos puedan seguir estudiando, para que nadie se quede atrás, y te lo comparten con ejemplos de estudiantes que ellos conocen, sus amigos que han quedado en el camino, ¿no? Hay chicos que piden también que se les escuche, que dicen, es que no nos pueden dejar de lado a la hora de tomar decisiones. Y creo que eso es muy importante porque seguimos con una perspectiva adultocentrista, donde los tratamos como niños pequeños, donde decimos, es que tú no conoces gran cosa de la vida, no te has enfrentado a estos procesos y tienes que escucharme a mí. A ver, sentémonos a escuchar, y yo creo que eso es algo también que Papa Francisco retoma mucho. Aprendamos a perder tiempo con ellos. O sea, aprendemos a sentarnos a escucharlos. ¿Y qué más piden? Yo sí quiero remarcar que piden que haya libertad, que haya respeto, que se vivan valores. A veces nosotros tachamos mucho de que ya hay una cultura de antivalores, y creo que no. Los chicos nos están demostrando que tienen valores y que luchan y viven por ellos, y que piden que toda acción que se les proponga tenga un sentido. Muchas gracias, muchas gracias. Las dos tienen una cualidad, siempre están viendo distintas etapas, nunca se conforman con un sector, ¿no? La doctora Marta Portilla, bueno, he escuchado mucho a sus párrocos, ¿no? Que después de los grandulones de posgrado y asesorar tesis de maestrías y de doctorados y demás, se va con los niños a la parroquia, ¿no? Y desde los pequeños hasta ahí, los adolescentes y demás. Y bueno, la licenciada Margarita Zavala también da clases en preparatoria, en universidad, pero estuvo muy metida en la cuestión de primera infancia, muy importante. Y por supuesto ahorita, si no me equivoco, también en varias de sus comisiones tiene que ver con la cuestión educativa, sobre todo con la cuestión de la niñez, la adolescencia y la juventud. Licenciada Margarita, la escuchamos en su segunda intervención. ¿Qué desafíos hay? No solamente en la cuestión legislativa, que hay muchos, lo sabemos, van aterrizando muchas leyes y demás, pero en la gestión educativa nacional, ¿qué desafíos tenemos? La escuchamos. Bueno, por un lado, digamos, respondiendo un poco a la pregunta, que llevo de ventaja sobre la doctora, porque la pregunta la escuché previamente. Yo creo que los estudiantes, por lo menos, digamos, un poco los míos, pero en general, quieren aprender más. A ver, no nos hagamos. La pandemia tuvo una pérdida de aprendizaje y es un drama que no haya una planeación para la recuperación de ese aprendizaje. Y cualquier joven sabe muy bien, un estudiante de tercero de secundaria, me acuerdo en Santa María Chompa, cerca de Oaxaca, diciendo solo tenemos 14 computadoras para 120 alumnos, el internet no es malo, es lo que sigue malísimo, y se sabe en desventaja.
Entonces quieren que haya igualdad de oportunidades, quieren aprender, por eso sí querían regresar a clase, yo era de las que sí quería que se regresara a clase, quieren socializar porque pues, les dio la oportunidad de mirar hacia adentro, pero quieren socializar y al mismo tiempo una parte de comprensión a la que estamos todos obligados porque cada quien vivió un mundo distinto. Cuando los regresamos a sus casas, pues bueno, no solo porque tenían casas distintas, sino realidades distintas, a unos les fue muy bien, a otros les fue muy mal. Y eso lo tenemos que saber como maestros, también pues como parte de una sociedad. Entonces requieren de una comprensión que tiene que ver pues bastante con lo que decía la doctora Marta, pues con escuchar y pues la socialización también es para escuchar. Me parece que hay una parte fundamental que también quieren encontrar un sentido de la vida. Eso lo tenemos que relacionar cuando encontramos ya unos niveles de suicidios muy fuertes. Entonces, que a lo mejor se aceleraron un poco en estos tiempos. Ahora, yo quisiera verlo también como del lado del bien común. El bien común no es la suma de bienes individuales. Entonces, hay cosas que solo vamos a encontrar los seres humanos, y en este caso los estudiantes, los niños, las niñas, vayan educando, en conjunto. Y por eso es tan importante, y ahí sí lo digo, una cosa es que no esperemos al Estado y al gobierno, y otra cosa es que no exijamos, pero porque hay una infraestructura educativa que no se está dando, una infraestructura tecnológica que está generando muchas desventajas, una insuficiencia presupuestaria que a mí me preocupa muchísimo y que tenemos que pedirla, porque estas escuelas, pues no solo se llenan todas las escuelas de buena voluntad, sino también de presupuesto público, y tenemos que poner ahí la mirada en términos de calidad educativa, y la calidad va acompañada de una infraestructura educativa que permita pues ser un instrumento igualador de oportunidades si no queremos también hacer mayor desigualdad ahí. Creo que ahí es una parte de los retos como sociedad en donde vamos a tener que, pues, frente a la ausencia a lo mejor de presupuesto, revisar qué podemos hacer entre nosotros, cómo fortalecer a muchas organizaciones, pero también como maestra, en mi caso, o como instituciones educativas, como, digamos, compensar esa ausencia de Estado, pero de ahí a que no le exijamos nada al Estado estaremos muy equivocados, y sí hay que presionar para que haya un presupuesto. A mí me preocupa, bueno, creo que la pandemia, lo sabemos, y alguna vez, y lo dijo también el Papa, creo que incluso hace más de un año, desenmascaró nuestras debilidades, y sin duda alguna fue la salud, pero la otra fue la educación. Y pasó en México y en todas partes del mundo, en donde ahí hay una debilidad, y en México pues también la hay, y tenemos que estar a la altura, y requiere mirar la educación, mirar a la persona, mirar al estudiante, y mirarlo también en términos de políticas públicas, y para eso pues deberíamos estar todos, por supuesto, y también en acciones también, pues digamos privadas, pero no soltemos el deber que tenemos como Estado en la construcción del bien común. Por supuesto, me parece que es muy importante señalarlo. El Papa no dice, a ver, ahí volteemos la espalda, no. Es involucrémonos para que todas las cuestiones públicas sean verdaderamente públicas. Y para eso necesitamos información, para eso necesitamos centros de evaluación. Para eso necesitamos un análisis riguroso de estos investigadores que tienen la mirada y la lupa sobre la realidad, que es muy importante. Y por supuesto, la necesidad de evaluar para, lo digo con todas las letras, restaurar, para restablecer, para recuperar. A mí me encanta que el Papa, dentro de la doctrina social de la Iglesia, mete otra justicia, ¿no? Ya en la doctrina social de la Iglesia se hablaba de la justicia distributiva, la equitativa, la social, la del bien común, pero ahora el Papa habla de la justicia restaurativa. Cuando habla en Laudato Si sobre cuidar la casa común, nos dice, bueno, hay déficits que traemos detrás y tenemos que hacer justicia y tenemos que pedir
en los términos más sensatos de señalar, tenemos que redimir, tenemos que meter las manos, tenemos que poner más. No crean que es la ley del mínimo esfuerzo. No, al revés, es la ley del máximo esfuerzo, de la cooperación interinstitucional, pero de la cooperación entre la sociedad y el gobierno. No podemos ser ingenuos pensando que el gobierno lo va a resolver todo, porque hoy los problemas globales como medio ambiente, salud, educación, calidad de vida y todos estos grandes temas nos comprometen a todos. Si les parece bien, pasemos a ese bloque de conclusiones, veamos hacia adelante, qué podemos hacer, cómo podemos responder a las exigencias de esta comunidad educativa que está saliendo de una crisis cansada, hay que decirlo. Lo comentamos hace ratito con la doctora Marta Portilla, ¿no? Ahorita que estamos al final todos de semestre, estamos exhaustos, ¿verdad? Tanto maestros como alumnos, como todo el mundo ya está pues en este final de esta cuestión que ahora fue híbrida y fue mucho más compleja en algunas ocasiones y que bueno, nos exige. Pasemos a las conclusiones. Doctora Marta Portilla, le escuchamos, adelante. Pues yo valoro muchísimo, como dice la maestra Margarita, que hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que sí se puede, nada más nos falta tener un poco más de creatividad, ser más ingeniosos también, de cómo podemos entrarle, ¿no? Porque hace rato que hablaba de esos espacios abiertos, ¿no? Donde se puede escuchar la voz de otros actores, que los legisladores nos pueden escuchar. Yo creo que hay que trabajar en eso y convencernos de que algo se puede lograr, porque muchos no participamos porque decimos voy a ir a invertir tiempo ahí y finalmente no se va a escuchar mi voz, ¿no? Y creo que eso es algo en lo que estamos cayendo mucho las personas, ¿no? Los distintos actores sociales. Entonces, ¿por qué no proponérnoslo en términos de algo tan dinámico y tan concreto como yo lo veo en el sentido de cómo establecer puentes entre la escuela, por ejemplo, con los niños de primaria, de primero y segundo de primaria, establecer un puente con la familia, o sea, porque había muchas quejas en algún momento de los profesores de que los padres de familia nos dejan a sus hijos y ellos no apoyan y yo me tengo que hacer bolas con ellos, ¿no? Entonces, hay algo muy importante que tienes, o sea, como profesor, que es la tarea escolar, o sea, la tarea escolar de algún modo llega a los padres y ellos miden el trabajo del profesor a partir de qué tarea se dejó y qué calificación te puso, o sea, la revisó o no la revisó. Y entonces esa tarea se constituye en un puente de comunicación, pero hay que saberlo explotar y aprovechar y ser creativos para que esa tarea realmente funcione y no sea nada más resuelve las páginas de la 20 a la 35 del libro de matemáticas, ¿no? Entonces, ¿y cómo? Pues hazle como puedas. Entonces, yo creo que aquí nos pasa algo igual, ¿no? O sea, tenemos que ponernos tareas comunes. No estoy hablando ya como un objeto de la cultura escolar la tarea, pero tareas comunes. ¿Qué nos interesa? Bueno, abatir ese rezago educativo, que haya unas mejores condiciones. ¿Qué nos interesa? Que todos los chicos puedan tener acceso a la educación, ¿no? Que ante situaciones de crisis o cambio de época como lo que estamos viviendo, podamos tener algunas opciones para trabajar, ¿no? Y sí, o sea, la buena voluntad es necesaria, de hecho es fundamental, ¿no? Pero también sí faltan esos otros recursos. Entonces, creo que todos tenemos que ese compromiso, hacer lo que nos toca, abrirnos, arriesgarnos creativamente a decir, bueno, voy a intentarlo, voy a invertir tiempo en esto, voy a ir a conocer a mis legisladores, cuando menos de mi estado, ¿no? Voy a ver qué se propone, la Comisión de Educación que está trabajando. Voy a ver qué investigaciones, porque otra vez la investigación educativa no es para que se quede en una tesis de grado ahí guardada en la biblioteca, ni es para que escribamos muchos libros y nos aumenten puntos a nosotros y ya nos den puntitos y ya no tienes mucha productividad. No, sino es para que estos resultados realmente regresen a los sujetos que nos dieron la información, ¿no? Porque si no caemos en una dinámica utilitarista donde yo voy, recabo datos, saco información, es para mi ganancia y yo sigo engordando y creciendo y no doy nada. Entonces, creo que aquí lo importante es, yo entiendo, o sea, los legisladores no les vamos a decir, siéntate a leer estas 3 tesis de grado, no, para que veas de qué trata. No, simplemente, o sea, tratar de ser más creativos, más concretos y decir, a ver, esto puede funcionar.
Esto, ¿por qué? Porque no lo estoy diciendo de mi ronco pecho, sino lo estoy diciendo a partir de la voz de los sujetos que me dieron la información. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo podría concluir. Pues en pocas palabras, salir. Tenemos que salir todos. Tenemos que ampliar nuestras fronteras y tenemos que meternos en la dinámica social, encontrarnos con los demás actores. Y yo señalaría con generosidad, como lo decía muy bien la doctora Marta Portilla, y con gran realismo, con gran sentido de servicio a los demás. Muchas gracias por sus conclusiones, doctora Marta. Le escuchamos, Margarita, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, quiero rescatar primero, pues que tenemos que mirar al futuro y ver qué es lo que queremos de ese futuro para hacerlo ahorita y trabajar desde el presente. Yo quiero hacer una referencia pues a anécdotas que seguro pasaron cuando la pandemia hizo que cerraran las escuelas. Las mamás no sabían el nombre de las maestras, no sabía cómo comunicarse con ella, la maestra no sabía cómo comunicarse ni con la directora, por supuesto no conocía cómo comunicarse de distinta manera con sus alumnos porque estaba acostumbrada a que los veía ahí. Entonces sí nos dimos cuenta pues de la falta de comunicación que teníamos unos de otros y yo creo que la pandemia nos devolvió esa posibilidad y no la perdamos. No perdamos que es fundamental que una maestra tenga cómo comunicarse de pronto con todos sus alumnos y los papás sepan que es importante también saber cómo comunicarse con la escuela, con una maestra, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que hacer hasta una lista de qué rescato de lo que pasó. Por ejemplo, la necesidad de la tecnología. Había maestros que en su vida querían poner una computadora. Yo me acuerdo cuando se dio la enciclomedia, era muy difícil que un maestro lo quisiera usar. Ahorita, pues nos obligaron pues a los maestros a entrar a la parte tecnológica, a conocerlo, y a los alumnos usar su computadora, aunque la verdad es que en términos primaria usaron unos teléfonos que no pues, les permitió de verdad acceder, pero que me parece que es importante que vieron ya algo distinto a lo que siempre veían del iPhone, del celular de su mamá, por ejemplo, y nos dimos cuenta los gobiernos de la importancia de tener una red de internet que sí sirva, porque no sirven. Entonces sí es muy importante que sirvan. El otro día en la Ciudad de México, por favor, tomar una clase tomado de esa red es casi imposible y ya no digamos en otros lugares. Entonces saquemos las cosas buenas de este drama que nosotros vivimos y no perdamos lo que sí obtuvimos, habilidades nuevas, necesidades que no habíamos considerado que eran importantes y que ahora lo son. Entonces hay una parte que tenemos, que estamos obligados a mantener. Yo, por ejemplo, como maestra, pues si ya falta un alumno, ya sé que lo puedo ver en Zoom y que a lo mejor sería importante que haga esa referencia o poderle dar una clase aparte a alguien que se enfermó y no pudo asistir. Son muchas cosas que tenemos que aprender a rescatar y a fortalecer. Y desde luego, desde el ámbito público, saber mirar a la educación. No la perdamos porque sí fue un drama y ahí hay un rezago, esa parte de justicia restaurativa y esa parte de restitución de derechos que tiene que ver con el conocimiento de la verdad, con el aprendizaje, y tenemos que invertirle todos, a nivel educativo, todos, gobierno, instituciones educativas, federales, locales, escuelas, directores, maestros, maestras y por supuesto alumnos que también tendrán que meterle muchas más ganas porque saben en el fondo que algo perdieron. Entonces, pues ahí están nuestros retos y que se llenen de esperanza porque queremos lograrlos. Margarita, regreso porque no le hice la pregunta hace ratito. Sus alumnos desean 3 puntos suspensivos. Bueno, que más o menos había contado, desean pues socializar porque se la perdieron, tener experiencias porque oyeron muchas clases pero experimentaron poco y desde luego creo que en la parte de jóvenes quieren encontrar un sentido de la vida. Muchas gracias. Les reitero, Pacto Educativo Global,
a todos los que nos están escuchando, métanse, googleenlo, Pacto Educativo Global, encontrarán 2 videitos muy particulares del Papa Francisco, los 2 de 4 minutos 30 y tantos segundos, muy breves los 2, pero el pacto nos invita a la corresponsabilidad. No podemos dejarle a nadie la responsabilidad de educarnos y de educar. Somos corresponsables de otros siempre. Y tenemos que hacerlos crecer. La educación tiene como centro a la persona. La educación no tiene como centro la economía, no tiene como centro los gremios, los sindicatos, no. Tiene como centro a la persona. Y nosotros tenemos que clarificar nuestras lentes para regresar al centro de la persona, que es lo único que tiene dignidad y es lo único que tiene conciencia, razón, afectos, memoria, imaginación, sentido común. Así que vaya usted, revise el pacto educativo, lo invitamos y por supuesto siga estos diálogos por la esperanza. Muchos de ellos han hablado del pacto educativo, este es el 105, ahí en esa línea www.dialogosporlaesperanza.mx usted puede encontrar las ligas de los videos o las ligas de los audios ya en Spotify. Ya estamos mejorando, ya estamos difundiendo mucho mejor. Muchas gracias, doctora Marta Portilla. Es un gusto saludarla y tenerla con nosotros. Felicidades por su labor allá en Veracruz. Muchas gracias a usted, padre Eduardo. Gracias, maestra Margarita. Para mí es todo un placer y un honor poder estar con ustedes y compartir de mi experiencia como docente y como investigadora. Gracias. Y también como pastoralista, que lo es, una fuerte pastoralista ahí, actora de la iglesia, bravo. Maestra Margarita, muchas gracias, diputada. Es un honor tenerla. Por favor, saludos y pues nuestro reconocimiento a su labor en estos tiempos nada sencillos. Así es, pues muchísimas gracias, doctora. Fue un gusto, la verdad, y bueno, que esto sea el inicio de una buena relación y además un buen intercambio, que aprovechemos tus conocimientos. Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad y por llamar así esperanzas a estos diálogos. Pues muchas gracias a todos, gracias a nuestro productor ejecutivo, nuestro licenciado José Martínez, gracias a la Universidad Vasco de Quiroga, que nos ayuda con todo el apoyo técnico, a la Universidad del Valle de Atemajac, a la UNIVA y a la ODUCAL, que ahora está muy ocupada con esta reunión, también esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, muy buenas noches. Ayúdenos a difundir, ayúdenos a reflexionar, ayúdenos a ver pues las grandes ideas de la esperanza. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro México, para mejorar nuestro mundo? Muy buenas noches, hasta luego.